Ruido Producciones presenta. Ruido Producciones presenta. Tripulación a control. Estamos listos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Esto es Sound Blaster. Un enorme saludo para toda la comunidad nerd chida que ya se encuentra aquí con nosotros, escuchando este podcast a través de sus dispositivos móviles. Bienvenidos a un episodio más de Sound Blaster. De este lado les habla su amigo Mark Ruido y me da mucho gusto presentar como siempre porque creo que él nunca se presenta, pero esta vez sí lo voy a presentar al señor Lalo Mendoza, que está del otro lado de la red. Seguimos grabando esto a distancia. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué pasó, amigo? Muy bien. Y sí, tengo esa mala costumbre de no presentarme. Y no nada más es aquí en Sound Blaster, sino en todos los universos a los que me meto de vez en cuando. Entonces siempre me pasa eso. Pero te digo, es porque pues a mí no me gusta tanto el protagonismo. Cosa bastante extraña porque eso de estar haciendo producciones, pues de alguna y estar metido en todas, pues de alguna manera es protagonismo. Pero digo, pues ¿para qué me menciono? Entonces tengo ese problema. Pero bueno, ya muy contentos de estar un episodio más después del episodio pasado que estuvo bien chido, donde estuvimos platicando de los zombies, uno de los elementos pues más famosos, más populares de la ciencia ficción. Y hoy tenemos una plática también sumamente interesante, clásica de la ciencia ficción, pero hoy con una peculiaridad, amigo, que traemos un testimonio real. Pues vamos a ver de qué va el testimonio. Sí, vamos a hablar ya ustedes ahí, ahora sí como programa matutino, ya ustedes allá en casita, ya saben de qué va el episodio de esta semana. Vamos a estar hablando de precisamente de estos encuentros cercanos, que tienen que ver todo esto con los avistamientos ovnis, los contactos directos, las abducciones y demás cosas. Pues ya lo dijo Lalo, tenemos ahí un invitado que nos va a venir a contar su testimonio, que también es, me atrevería a decir que es parte de la comunidad nerd chida, porque nuestro invitado sabe mucho también de la cultura pop. Exactamente. Entonces ya nos estará platicando y igual nos irá comentando cosas referentes de lo que le gusten respecto a la ciencia ficción en este tema que vamos a abordar el día de hoy. Pues amigo, mándanos a la cápsula de presentación y regresando de la cápsula ya les presentamos a nuestro invitado. Así es, vamos a escuchar esta cápsula introductoria sobre los encuentros cercanos con extraterrestres, alienígenas, marcianos y demás. Esto es Sound Blaster y ahorita continuamos. Observar el cielo nocturno produce una sensación inigualable. Paz, tranquilidad, pero también, y no se puede negar, a veces inquietante, a veces inquietante, a veces inquietante, a veces inquietante. Pequeños astros luminosos fijos en el cielo, otros más que se mueven lentamente siguiendo sus órbitas, te hacen pensar que hay más allá de lo que tus ojos pueden ver. Allá, en lo profundo del espacio exterior. ¿Qué harías si de pronto un extraño objeto con luz propia se acerca rápidamente hacia ti? ¿Qué harías si desde aquel objeto se dejan entrever unas siluetas extrañas? ¿Y si fueras un testigo de que no estamos solos en este universo? ¿Y si de pronto esos seres extraños Hoy presentamos Encuentros cercanos? Testimonio real. Ahí estaban escuchando la cápsula de presentación, que esta vez
me tocó realizar para todos ustedes. Siempre es emocionante elaborar estas cápsulas porque de alguna manera nos planteamos escenarios hipotéticos que nos hacen viajar a través del sonido. Entonces siempre es un gusto irlas elaborando. Nos vamos de una a una. La anterior, amigo, también mencionar que tuviste invitadas para tu cápsula. Sí, pues aprovechando, ya que lo mencionas, porque generalmente grabamos esto y ya después nos encargamos de toda la producción en torno al podcast. Pues quisiera dar un agradecimiento y un saludo, como no, a mis amigas Itzel Fernández e Ivonne Parra, que me echaron la mano ahí con unas cuantas voces para la cápsula que grabé en el podcast anterior. Entonces espero que les haya gustado a todos ustedes, Nerdchidos, y muchas gracias a ellas por ser parte también de la comunidad Nerdchida y de estarnos echando la mano ahí. Oye, saludos a Itzel, que luego anda también por ahí. Me ha comunicado Black Panda que anda por ahí en la transmisión de Sonar. Pues sí, qué chido que nos esté acompañando, que se vuelva un escucha frecuente de lo que estamos haciendo. Entonces me da mucho gusto también. Y ahora sí vamos con nuestro invitado, que si ustedes siguen las producciones de Ruido Producciones, donde ahora somos, es nuestra casa, porque recuerden que ahora pertenecemos a Ruido Producciones, esta plataforma que se dedica a difundir contenido y producir contenido sonoro. Entonces, si ustedes conocen las producciones de Ruido Producciones, pues sabrán que hay otra que se llama Ruido de Fondo, donde nos dedicamos a difundir música independiente y otros temas de la cultura musical. Entonces, de ahí es nuestro invitado. Hoy nos acompaña Reséndiz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches o tardes, no sé en qué momento estén escuchando este podcast. Gracias por la invitación. Ahora, para ser un poco más específicos, cuéntanos aparte de Ruido de Fondo, que es donde estamos participando también ahí los dos, cuéntanos un poco de lo que haces, pues para que la gente, aprovechando el espacio, pues conozca a lo que te dedicas. Sí, pues hago muchas cosas que siempre he dicho que no llenan los bolsillos de dinero, pero un poco de ego nada más. Dibujo, soy caricaturista político, ilustrador, diseñador gráfico, docente, doy clases en prepa, licenciatura y maestría en ciencias de la educación y pues locutor en Ruido de Fondo. Me gusta escribir también poesía y cuento y pues básicamente eso es lo que hago. A veces daba clases de baile, ahorita no he dado clases de baile. Y eso es lo que me gusta hacer. Dirían las señoras, aquí el buen Reséndiz también es un estuche de monerías. Ándale. Moneros y monerías. Exactamente, moneros y monerías. También me da mucho gusto que nos acompañes, Reséndiz. Yo también en algún momento llegué a compartir con el buen Reséndiz allí en la frecuencia universitaria, en la radio aquí en Puebla. Y me da mucho gusto volver a compartir este espacio ahora en podcast y hablando de cosas un tanto ñoñas y nerds, pero ya ahondaremos en el tema, claro que sí. Pues no va a ser tan ñoño y tan nerd lo que vamos a hablar. Bueno, de lo que me pasó, híjole, quién sabe, más bien es algo... Es vivencial. Sí, es algo vivencial muy extraño, pero sí, igualmente un gusto estar nuevamente compartiendo micrófonos con ustedes porque pues ya tenía un buen de tiempo y siempre es muy agradable reencontrarse. Los amigos echándose flores, ¿cómo no? Sí, no, porque si no, ¿quién, amigo? Luego así, porque si no, cabrón. Pero bueno, el caso es que nosotros tres ya coincidimos en algún momento en programa. Digo, Reséndiz y yo pues estamos ahí en Ruido de Fondo cada semana, pero hoy pues justamente como ya lo vieron en el título, vamos a hablar de los encuentros cercanos, una cuestión que está entre el límite de la ciencia ficción, de la fantasía y la realidad, amigo, porque es cierto que ya lo hemos platicado en diversos episodios, pues la exploración espacial es una de estas cuestiones que roza los límites de la ciencia ficción, o más bien la ciencia ficción roza los límites de este tipo de tecnología, de viajes espaciales, de naves, de descubrimientos planetarios y en fin. Pero una de estas cuestiones que se separa, digamos, porque hasta donde sabemos,
pues la ciencia no ha encontrado vida en otros planetas, pero la ciencia ficción sí lo ha hecho. La ciencia ficción nos ha planteado vida en otros planetas, civilizaciones más avanzadas que nosotros, y aparte también está esta cuestión de los ovnis y los alienígenas, que es un tema muy recurrente en la ciencia ficción, pero también en la vida real, porque hay muchos testimonios, y más ahora con las cuestiones que ha revelado el Pentágono, amigo, que ves que han desclasificado algunos documentos y fotografías, pues casi afirmando que sí han existido este tipo de encuentros. Digo, ovnis, tomándolo en cuenta como su significado, digamos que un objeto volador no identificado, eso no quiere decir que sea extraterrestre, pero ellos han dicho, pues sí, hay algunos videos que sí son reales, amigo. Sí, toda esta cuestión de este término en específico, ¿no? Lo que es un encuentro cercano, es algo que hemos presenciado muchísimo en el cine de ciencia ficción, en la literatura, en los videojuegos, o sea, en muchas ramas de la cultura popular, y hemos hemos presenciado muchas de estas cuestiones, a lo mejor no de manera tan cercana, al menos no en mi caso, ¿verdad? Pero y es padre ver cómo lo hemos vivido a través de estos medios, pero bien lo dices, o sea, hay tantas revelaciones o tantos misterios dentro del universo y del planeta que no sabemos, y últimamente pues sí, se ha sabido muchísimo más de todos estos contactos, digámoslo, que han tenido algunas personas con estos entes. Ahora, la ciencia ficción nos ha ofrecido una diversidad al menos en el cine, de películas que tienen que ver con esto. No sé si ustedes, Recendis, el buen Mark Ruido y toda la gente que nos está escuchando, se acuerda de esta película de precisamente encuentros cercanos del tercer tipo, Recendis. Pues más o menos la recuerdo. Ya tiene, ¿qué es? Como de los 80s. Ochentera, yo creo que sí es ochentera la película. Ochentera, ¿no? Es del 77. Fíjate, el 77, pues ya es una de las películas ya medias, no antiguas o viejas, pero sí ya tiene sus años, y sí, medio la recuerdo, y fueron de esas primeras películas que sí te causaba cierta conmoción, ¿no? Como que cierto terror, y decías, pues igual y sí hay gente ahí observándonos, extraterrestres o cosas así. A mí me generaba cierto nivel de ansiedad cuando estaba pequeño y la llegué a ver. Ajá. Pero porque sí, todo este como misterio y cosa de que de repente, ¿no? Se daban este encuentro. Ya posteriormente le agarré más gusto. De hecho, es una de mis películas favoritas de ciencia ficción, más por todo este contexto que en un episodio anterior ya llegamos a platicar respecto a la comunicación. Me gusta mucho que la comunicación entre los humanos y estos seres que llegan, que se ven en la película, se den mediante música, ¿no? Mediante sonidos. Entonces esa es como que la parte más interesante para mí dentro de esta película. Entonces, si no la han visto, vayan a verla, ¿eh? Ahora, es muy, digamos, se nos quedó en la memoria esta cuestión de encuentros cercanos del tercer tipo. Pero a lo mejor la gente que nos escucha, digo, y ahorita con el internet, pues la mayoría de gente sabe, ¿no? Cuáles son los encuentros cercanos, pero si no, creo que estaría chido empezar por ahí, amigo, que hay una división de encuentros cercanos. Digo, y ahorita con el testimonio que nos va a dar Recendis, pues podremos clasificarlo dentro de qué tipo de encuentro es, porque hay de primero, segundo, tercer y cuarto tipo. Y resulta ser, Recendis, Marco, la clasificación de los encuentros cercanos fue ideada por Joseph Allen Hynek, astrofísico y curioso que se preguntaba si estábamos solos en el universo o si por el contrario nuestro planeta era visitado en frecuencia por seres de otro rincón del cosmos que se hacían las mismas preguntas una y otra vez mientras veían el cielo. Estos son los encuentros de los que les vamos a hablar, que este astrofísico hizo esta clasificación. Y el primer tipo, para comenzar, es luces en el cielo y platillos voladores. Suponen el avistamiento de un objeto volador no identificado, o sea, ovni, a poca distancia del observador.
Ese es el tipo de contacto más común y miles de personas alrededor del mundo confiesan haber tenido una experiencia de esta naturaleza, especialmente en zonas rurales y alejadas de las grandes urbes. Los videos y fotografías testimoniales al respecto de platillos voladores o luces extrañas en el cielo crearon la disciplina que estudia estas pruebas, la ufología. Entonces, ese es el primer tipo de encuentro del que vamos a hablar, amigo Mark Ruido. Sí, esos son los, ya los dijiste tú, los más comunes y los que generalmente podemos apreciar en videos en internet o incluso siempre cuando aparecen estos investigadores del fenómeno OVNI. Saludos al señor Jaime Maussan, espero que nos esté escuchando y que no se enoje. A lo mejor son generalmente este tipo de videos, ¿no? que encuentras. Últimamente creo que en TikTok llegas a topar también muchos videos de estas luces, cosas flotando, ¿no? Que en realidad no sabemos a ciencia cierta qué sean. Que hay aquí una cuestión que siempre me ha dado mucha risa. No sé tú Reséndiz cómo veas eso, pero dices, no mames, ya pinches celulares traen unas cámaras con una altísima resolución y todos los chingados videos de avistamientos tan horribles. Pues totalmente es algo que yo también no me puedo explicar. Lo cierto es que cuando te toca ver una de esas, pues una aparición de esas o una situación extraña, en mi caso yo nunca tenía preparado un celular o algo así, te toma tan de sorpresa que pues no te da tiempo o en su defecto prefieres observar el hecho a grabarlo, ¿no? Porque pues sabes que es algo que está ahí, que se te va a quedar en la memoria. Y pues, en mi caso, que no estoy acostumbrado incluso ni siquiera a encender la cámara así rapidísimo, pues prefiero mejor disfrutar de lo que esté pasando o asombrarme en ese momento de lo que pase antes de grabarlo. Y es que, amigo Mark, a mí también me da mucha risa porque siempre dicen, este video nos lo mandó un videoaficionado. ¿Qué es un videoaficionado? O sea, es un güey que está con su cámara todo el día, o ¿a qué se dedica un videoaficionado? Es un término bastante interesante. O sea, si es un videoaficionado que todo el tiempo está precisamente con el equipo preparado para hacer una grabación, entonces ¿por qué nos presentan un video de baja calidad? Entonces, sí, no mames. Pero sí, creo que es algo que sí nos causa curiosidad a muchos. O sea, de por qué si ya prácticamente tenemos no una cámara, una computadora en las manos. Sí. Entonces, ¿cómo es posible, no? Que pase esto? Pero bueno. Que recientemente... bueno, adelante, recientemente. Y en este sentido, y hablando de el primer encuentro, por ejemplo, el primer nivel de encuentro, ¿ustedes han tenido ese primer acercamiento? Yo, la neta es que jamás he visto algo así. Nunca. O sea, lo más que he visto, pues es que creo que ni estrellas fugaces. No, una estrella fugaz he visto, pero no, yo nunca he tenido la dicha, porque yo sí lo considero así y me encantaría ver algo, pero desafortunadamente nunca me he topado así en el cielo. No sé tu amigo Mark, sí. Pues es que, gran parte de mi familia vive en zona rural. Y entonces está chido contemplar el cielo en esas áreas porque pues no hay mucha contaminación de luz o sea, como que puedes ver el cielo más limpio a fin de cuentas. Claro. Y pues a veces sí llegas a ver como que alguna que otra luz ahí medio rara, pero pues puede que sea un avión, no tanto como que presente alguna cuestión extraña, ¿no? O sea, como algo que pueda yo aseverar que fue como un ovni, pues no, tampoco. Claro, les iba yo a decir algo, pero ya se me olvidó. Que era lo que yo comparo, quiero comparar y creo que cabe bien la comparación, el universo o lo que es el cielo, más bien el manto estelar, con el reino de los insectos. Para mí es exactamente igual. Sucede que cuando uno se mete a un lugar, a un prado ahí lleno de hierba, cualquier sitio donde esté creciendo hierba silvestre, así como tal, ¿no? Donde haya bastante maleza ahora en tiempos de lluvia. Si tú te metes ahí,
y te vas así como explorando, vas abriendo las hierbas que hay, ¿no? Entre la humedad, levantas piedras, ladrillos, vas rascando, te vas encontrando una serie de insectos a través del tiempo del verano que nunca has visto en la vida. Estoy súper seguro que si todos hacemos eso se van a sorprender porque te encontrarás cosas que nunca has visto. Y siento que sucede lo mismo en el cielo. Alguien había dicho que hace cuánto no nos detenemos a mirar el cielo, y yo cuando era niño era algo que hacía incluso con mis primos. Nos subíamos a los techos de las casas y nos quedábamos ahí durante horas mirando el cielo porque nos gustaba ver precisamente cosas extrañas. Para nosotros las cosas extrañas eran, como dice Mark, ahí ver luces que se detenían de repente, como incandescencias, ¿no? Estaban ahí muy brillantes y de repente se apagaban, estrellas fugaces, siempre veíamos estrellas fugaces, de repente sí logramos ver objetos que eran, o sea, que sí llevaban un movimiento y que de repente se desaparecían, ¿no? Entonces sí, observar el cielo sí era... para nosotros sí era como descubrir siempre nuevas cosas. Sí, es que en las comunidades que tienen menos contaminación lumínica se aprecia mejor, y siempre es un ejercicio interesante de estar escudriñando el cielo, porque sí, ves todo tipo de fenómenos astronómicos, y si por ahí tienes la buena suerte, pues incluso hasta te toca ver algo extraño. Y vamos con el segundo tipo, y aquí es donde vamos a entrar al testimonio que hoy nos trae Reséndiz, porque creo que está mezclado entre el primero y el segundo tipo. El segundo tipo, un encuentro de este segundo tipo ocurre cuando el observador no solo mira un ovni, también es testigo de cómo este objeto extraño interactúa con el medio, causando alteraciones al ambiente o interactuando con él. Los ejemplos más comunes son el aterrizaje o despegue de una supuesta nave espacial, el contacto con animales o plantas, como los círculos en los cultivos del Reino Unido, o la falla de aparatos eléctricos ante su presencia, como teléfonos o motores. Y también otras características son calor o radiación, daños, les decía, al terreno, a la vegetación, animales asustados, parálisis humana y esta cuestión de la interferencia con algunos aparatos. Entonces aquí, amigo Mark, queremos entrar digamos, al testimonio, porque creo que está mezclado entre el primero y el segundo tipo. No sé si quieras agregar antes algo más. No, pues si quieres vamos al testimonio que nos va a presentar el invitado el día de hoy, y ya posteriormente ahondamos más en la cuestión de lo que va ya a hablar de un encuentro del tercer tipo. Y es que aquí Reséndiz presente nos va a contar justamente de un encuentro que tuvo con unos seres, bueno, no con unos seres, pero un encuentro extraño, que es una anécdota de la familia bastante interesante, porque jamás nadie le ha pasado eso, y siempre es como dices, rayos, ¿qué fue lo que vi? Adelante con el testimonio. Entonces le ponemos voz de testimonio, así de como del ¿cómo se llama ese güey que habla así? Loquendo, como del Loquendo. ¿Qué tal, amigos? Ja, ja, ja. Ahora adelante, sí. Reséndiz, adelante. Pues anteriormente, yo tengo 43 años, y esto cuando tenía yo unos, ¿qué serían? 12, 13 años, con mis primos normalmente, les digo, teníamos esta costumbre de ver el cielo, ¿no? En tiempos de verano o en los fines de año, cuando más el cielo está estrellado y está bastante limpio. Y pues sucedían esas cosas, que veíamos objetos extraños, objetos voladores no identificados, ahora llamados, ¿no? Ya había algunos familiares que habían visto algunas otras naves, incluso ellos se atrevían a decir platillos voladores arriba de sus casas, los habían visto. Ah, sí. Y sí, ya varios tíos habían mencionado, o sea, como tal, un platillo volador flotante sobre su casa, y lo habían visto no solamente una tía, dos, ¿no? O sea, varios habían ya tenido las experiencias. No mames, eso no lo sabía. Y para nosotros era como muy curioso, por eso es que nos interesaba ver el cielo, porque decíamos, algún día vamos a ver una nave espacial, ¿no? Para nosotros era nave espacial, no era un platillo volador, era una nave espacial. Bueno, el relato como tal, para no hacerla tan cansada, era que venía yo con mi madre, veníamos de casa de mi abuelo, de mi abuela, eran como las 11 de la noche, no recuerdo muy bien,
regresábamos a casa, ¿no? Mi papá, mi hermana creo que iban atrás, o no sé si se habían adelantado, iban atrás. Nosotros íbamos ya rumbo a la casa. La casa todavía estaba en algunos terrenos baldíos, no había muchas casas alrededor, pero pues caminábamos, ¿no? Constantemente en la noche, no había peligros ni nada de esto. Y ya cuando íbamos llegando a la casa, vimos algo extraño en el cielo, una luz que poco a poco empezó a hacerse cada vez más grande, ¿no? A nosotros nos llamó la atención porque, pues, de primera instancia, todo oscuro, no había tanto ruido, no había tantas casas, un silencio casi absoluto, y de repente la luz esta se empezó a hacer un poco más grande. Pues ya nos empezó a llamar la atención un poco y bueno, a medida que nosotros íbamos avanzando a la casa, esta luz se iba haciendo cada vez más grande y también iba avanzando hacia nosotros. Entonces, pues era una luz bastante intensa, blanca, yo la veía, y de repente, al verla desde arriba, cómo se iba acercando de manera tan rápida, pues lo que pasó es que de repente esta luz se detuvo y nosotros nos acercamos cada vez más. La teníamos muy cerca, la verdad, y ya estábamos casi por abajo de la luz, y esta luz se detuvo, ¿no? Se detuvo como una especie de objeto flotante, pero era tal la intensidad de luz que no le alcanzaba a ver la forma. Yo no le alcanzaba a ver la forma, salvo un pico de un lado, un pico como brillante, pero la inmensidad, o sea, ¿qué estamos hablando? De un diámetro de hasta unos 5 metros o más, ¿no? ¿Cómo a qué distancia estaban de la luz? Nosotros estábamos como a unos 3 metros, 5 metros primero, ¿no? Bueno, la luz se nos acercó mucho, ¿no? Y lo que nos llamó mucho la atención fue, en primer lugar, pues la intensidad de luz. Segundo lugar, que era una luz flotante. Tercer lugar, que no había absolutamente ningún ruido, es decir, no se oía turbina, no se oía motor, no se oía nada, o sea, era una luz ahí simplemente flotando. Y luego viene la otra parte. Creo que esa es la primera parte de la narrativa que suena increíble, pero luego viene la otra parte que es nosotros nos vamos acercando más a la luz y nos perdemos, o sea, nos perdemos. Me refiero a que mi mamá y yo perdemos conexión entre ella y yo, nos dejamos de mirar, supongo, nos perdemos como en un trance en el cual no hay espacio ni tiempo ni nada, ¿no? Simplemente te quedas así como en un sueño. Pasmado. Sí, pasmado completamente, ¿no? En el cual no sabes qué es lo que va a suceder. Mi mamá estaba segura que nos iba a abducir la nave, o sea, que esta cosa nos iba a jalar y nos iba a llevar, o sea, ella estaba muy segura de que iba a suceder eso. Yo simplemente estaba pasmado ante el hecho, pero la sensación que hay, nunca más la he vuelto a experimentar, jamás, o sea, es una sensación entre paz, entre mucha serenidad, pero al mismo tiempo entre algo desconocido, como una droga flotante ahí en el ambiente. Es sumamente o sea, pero extraño. sí sentiste paz en algún momento, porque apenas estaba yo escuchando unas cuestiones de estas de los encuentros cercanos y decían al principio como que da miedo. O sea, la mayoría de personas que les ha pasado eso, a la mayoría le da miedo y después sienten como una tranquilidad. Sí, totalmente. Claro, al inicio vimos la luz enorme y te vas acercando y la luz viene hacia ti y dices, ¿ahora qué onda? O sea, ¿qué va a pasar? ¿No? Evidentemente hay miedo. Y luego lo ves, pues no deja de ser un objeto extraño, algo que nunca has visto en la noche. Pues sí, experimentas un miedo muy grande. Pero ya en ese proceso del trance, yo así le llamo, es una especie de trance donde les digo que no hay espacio, tiempo, nada, te quedas simplemente como si te estuvieran borrando tus recuerdos, como esas escenas de la película. Ajá. Donde te quedas así, que te borran los recuerdos, pues así, pero después se siente como cierta tranquilidad, ¿no? Como
como que no pasa nada, como que estás ahí flotando únicamente, no eres tú y la nave, nada más, no hay otra cosa. Y luego viene la otra parte, que es ya la última, en donde pues estamos en ese proceso. No había ningún sonido hasta entonces, pero los perros empiezan a ladrar, empezamos a reconocer los sonidos, ¿no? Los sonidos de la noche, ¿no? O sea, el ambiente, ¿no? El ambiente. Sí, exactamente, el ambiente nocturno, pues, de a lo mejor grillos, ramas, no sé, perros, y más los perros empezaron a ladrar, salieron de sus casas y pues, yo creo que ante el hecho extraño. Y viene lo otro sorprendente, que esa luz tan gigante de ese diámetro tan grande empezó a elevarse por encima de nosotros, ¿no? Se eleva a unos 5 metros, qué sé yo, y se pierde entre la nada, ¿no? A una velocidad increíble. Pausa dramática. Sí. Órale. Y así se fue y ya, simplemente no supimos más. Y cuando lo viste, ¿tú qué pensaste? Digo, porque platicando siempre con mi mamá, ella nos dice, no, yo pensé que nos iban a llevar. O sea, porque tienes ya como preconcebida esta idea de son seres extraños, pero ¿tú sí pensaste algo así o no? O sea, o qué o no se piensa en esos momentos, o dijiste es un avión extraño, es una nave, o ¿cuál fue tu pensamiento? Mi pensamiento fue utilizar como la lógica, porque creo que cuando estás ante un hecho de esa naturaleza, bueno, al menos en mi caso, como que traté de decir, a ver, ¿qué será? O sea, no creo que sea algo extraño, debe ser algo creado por el hombre. Cualquier cosa, una navecita creada por el hombre, algo a control remoto, un avión, un helicóptero, ¿no? Pero va perdiendo el sentido porque dices, a ver, o sea, no hay ningún ruido, no hay turbinas, viene la otra parte que no encuentras una explicación lógica. Yo no experimenté esa parte que dice mi mamá, o no lo recuerdo. Ella estaba muy segura de que nos iba a llevar, o sea, de que sí nos iba a abducir, porque sí, de repente la veíamos casi por encima de nosotros y se quedó ahí, además fija. Yo no sentía eso, yo sentía que estaba en el trance, nada más, pero no. Ni siquiera puedo decir que fuera una nave como tal, porque no le vi forma de nave ni le vi forma de platillo volador, sería una mentira. Yo simplemente le vi forma de una luz gigante y hasta arriba de la luz un pico enorme, un medio metro que le veía de pico y iluminado el pico, pues era lo único que yo lo pude ver de forma. O sea, fuera de la luz, esa forma es lo único que alcancé a ver. Y tú no, digo, hace rato nos platicabas que eres caricaturista e ilustrador, ¿nunca la has dibujado? Así ya a detalle, o sea, ponerte a realmente hacer como el flashback, como dicen, que odio utilizar palabras en inglés así, pero, o sea, el recuerdo, o sea, ponerte así a recordar exactamente el momento y empezarlo a dibujar tal cual, incluso el escenario, la casa. Estaría chido hacer ese ejercicio. Sí, el recuerdo de la casa, el dibujo o la viñeta que me viene a la mente es mi mamá y yo, o sea, como viendo hacia arriba, separados ella y yo, y la luz enorme enfrente de nosotros, casi arriba, a una distancia de unos 3 metros, les digo, con ese pico saliente, ¿no? En la parte de arriba, y ya, ¿no? O sea, esa es la oscuridad, pero una luz. Y fíjense, no era una luz, ahora que lo pienso, no era una luz de esas como de reflector, ¿no? De esas luces que dices, ay, güey, alumbra así un montón alrededor. No, era una luz concentrada en el mismo objeto. Ya, no era una luz resplandeciente, sino que sí era una luz muy concentrada en el solo objeto, pues, en ese. O sea, era como una especie de objeto luminoso, digámoslo así. Ajá, sí, exactamente, era más eso. Adelante, amigos, si tienes alguna pregunta para el testimonio. No, es que me sorprende mucho. O sea, a pesar de que ya tiene rato que nos conocemos, creo que nunca nos había platicado ya de manera más, ahora sí que aquí en corto, toda esta
esta anécdota y la neta sí estoy sorprendido porque, o sea, nunca había conocido a una persona que narrara tan detalladamente una cuestión de estas, ¿no? A lo mejor conoces personas que te narran sus testimonios de una índole paranormal, ¿no? Digámoslo. Ajá. Pero ya hablando de esta cuestión de un acercamiento, de un encuentro, digámoslo así, de un encuentro extraterrestre, entre comillas, ¿no? Porque no sabemos exactamente de qué se trató. O sea, es bastante sorprendente. O sea, sigo en shock. Y es que por más que te pones a pensar, dices, a ver, por el año en que sucedió, que no sé qué año era, a ver, háganse por ahí la cuenta mientras les digo esto, pero, o sea, no era un helicóptero en primera porque no había ruido, y aparte la forma, pues es evidentemente muy distinta, no era un avión, y en ese momento no existían los drones, que es lo que, o sea, si te pasara eso ahorita, lo primero que pensarías, al menos yo diría, es un dron, ¿no? O sea, es un dron, y porque hay drones ya muy extraños o muy perfeccionados, ¿no? Que podrían fácilmente emular a este objeto que nos platica Resendiz, pero en ese momento ni de pedo existían los drones, ¿no? Entonces dices, ¿qué chinga era? O era un experimento de tecnología que estaban desarrollando, o era una cuestión extraterrestre, por llamarlo un objeto que no era de este planeta, o qué, o sea, no encuentras una comparación con algo de cosas que ahora sí tenemos, ¿no? Ahora es más fácil decir, es un dron, ¿no? Es una nave que están probando, es lo que sea. Pero en esos momentos, no sé qué año era, pues no existía todavía esta tecnología como la de ahora. Yo supongo que estamos hablando de los 90 más o menos, y hay algo que a mí me sigue sorprendiendo, o sea, aún hoy en la actualidad, aunque tengamos, como bien dices, drones, pues ya a lo mejor algunos otros artefactos que funcionen pues, de primera tecnología, es que era muy común que los objetos que nosotros veíamos en el cielo tendían a dibujar ciertas formas geométricas para irse. Eso sí lo vimos constantemente con unos primos, o sea, de repente veíamos así como una luz en el cielo, parpadeaba, se iba en línea recta, luego hacía un quiebre, ¿no? A unos 90 grados y luego se perdía totalmente en la nada. O sea, eso lo veíamos constantemente. Y estábamos acostumbrados, ¿no? Era como decir, mira, una nave voladora, ¿no? Un platillo volador o alguna cosa así, pero nunca lo vimos tan cerca. El caso es que esta cosa hizo lo mismo. Para moverse un objeto luminoso a esa velocidad es impensable. O sea, no encuentras una explicación para... Pues sí, no hay, ¿no? O sea, ¿cómo es que se pueda mover a tanta velocidad y desaparecer luego, ¿no? Ahora también este testimonio, porque pues muchos de los que nos escuchan pueden decir, se lo están inventando. No, porque al menos creo que los tres que estamos aquí somos gente que es un poco escéptica a veces de todo. Sí. O sea, como que decimos, no mames. O sea, sí apelamos mucho a la lógica y a la ciencia. Digo, por algo nos gusta tanto la ciencia ficción, ¿no? Porque es muy pegada a la ciencia. Y siempre nos sorprende más la ciencia que la misma ciencia ficción. Entonces, cuando tú escuchas un testimonio de alguien que sabes que es escéptico en muchas cosas, o sea, que no es como de estas personas que anda por ahí afirmando mamadas como la gente que ven a Wallace, bueno, o sea, o que ven cosas así, ¿no? Que dices, Sí, claro. Dices, no mames, o sea, que se inventan historias medias extrañas. Pero cuando te lo platica alguien, y por ejemplo, todavía más mi madre que no es, ni le gusta la ciencia ficción, ni nada de que ver, o sea, dices, y que te cuente así como, de esto fue lo que me pasó y nunca supe qué es. O sea, dices, no mames, está cabrón. Eso es lo que más me llama la atención, amigo. Sí, claro. Por ejemplo, o sea, yo le comentaría a todos los escuchas de este podcast que en efecto, o sea, tenemos ya un rato de conocernos, Resendiz y yo, y la verdad es una de las personas más escépticas que he encontrado en muchas cuestiones, y también, como lo dice Lalo, no es que su vida gire en torno a andar platicando este tipo de anécdotas, ¿no? Sino que es, o sea, su vida se basa en otras cuestiones, se dedica a cosas que no tienen nada que ver con toda esta cuestión de la ufología. Ajá. Bueno, hasta donde sabemos, ¿verdad? Algo está fundando una secta.
Pero sí, o sea, no es lo que se lo vuelve más curioso. Ya lo Sí. dijiste, Lalo, o sea, que alguien que no sea parte de este círculo, digámoslo así, que no esté tan allegado a esas cuestiones, te pueda brindar un testimonio de este tipo. Es que lo O sea, más cabrón es cuando alguien que no cree te lo cuenta que le pasó eso que ni le gusta, ni le llama la atención, ni nada. Eso es lo que más da. Cuando son cosas de miedo, es lo que más da miedo. Que te diga un güey que no cree cosas de miedo, no mames, sí me pasó. Y a lo mejor hasta lo niega, decir, no, seguramente tiene explicación, pero le pasó. O sea, y a la fecha a lo mejor no le encuentra sentido a lo que vio o lo que sintió. Pues lo mismo es en este caso, ¿no? Digo, esta es una cuestión todavía más, algo, digamos, apegada a la realidad, porque pues puede tener explicaciones científicas, pero pues está cabrón encontrarlas. Ahora Sí, viene... Ajá. No, yo solamente quería decir que en efecto, o sea, no. Volvemos a esta cuestión de que al Reséndiz ahorita no está aseverando tal cual que sea como un encuentro extraterrestre, sino que fue una cosa que a lo mejor podría relacionarse, pero a fin de cuentas es un evento que no se puede explicar, ¿no? O sea, que a pesar del tiempo, hasta el momento no he encontrado como una explicación lógica, digámoslo así, sobre este hecho. Y viene una serie de preguntas que no sé si ustedes pues, se las han hecho o igual que podría, o el público quizá, ¿no? Se pueda cuestionar y que pueden sonar muy lógicas. Una es, ¿por qué no llamaron a nadie? O sea, es así de que, ¿por qué no fuiste por tu vecino? ¿Por qué no llamaste a tu papá, no? Que ya estaba ahí llegando a la casa, o qué es lo que pasó, o sea, no, simplemente fue algo así tan rápido como algo paralizante que no tuvimos la oportunidad ni siquiera de hablar entre nosotros, yo creo. Mi mamá que decía que ella pensaba que se le iban a llevar, pero creo que no podíamos como proferir palabra alguna, o sea, tampoco era como que podíamos pedir ayuda o algo así. Les juro que era como una especie de parálisis, ¿no? Es como una parálisis del sueño, como eso de que... Ahora vamos a decir que Reséndiz se le subió el alien. No mames. y ya te querías mover, te querías hacer algo, pero de verdad estabas imposibilitado totalmente, ¿no? O sea, era el hecho ahí configurándose y nosotros de pie y sin poder hacer nada, ¿no? O sin poder hacer... Sí, sin poder hacer nada. Pero yo no recuerdo haber hablado, haber gritado, o sea, nada, no podía hacer otra cosa. Son como las preguntas más relevantes. Ahora, hablar del suceso como tal era... incluso durante mucho tiempo lo guardamos para nosotros porque pues, es un suceso tan increíble que si lo cuentas inmediatamente viene la burla, ¿no? O sea, o viene sí, claro. no manches, o sea, ¿cómo te va a pasar eso? O sea, ¿por qué no corriste a verlo de más de cerca? O cosas así que pues no tiene ningún sentido estar dando explicaciones de esa naturaleza, ¿no? Explicaciones a gente pendeja. Gente pendeja que no quiere creer. Pero bueno, el caso es que también algo que me llamó mucho la atención es que, digo, cuando a nosotros nos lo contaron por primera vez, pues eran... yo ni idea de la ciencia ficción ni nada. Y hasta después que empecé a investigar estas cuestiones de los encuentros cercanos y los aliens y la chingada, cuando te lo vuelven a contar, porque pues es un evento que pasa, ¿no? Que en algunas reuniones nos lo vuelven a contar. Entonces empecé a notar que hay diferentes características que sienten las personas cuando tienen estos encuentros. Entonces, escuchándolo de mi madre, que en su vida ha leído sobre ese tipo de cosas y que coincida todo, o sea, es lo más cabrón que dices, a ver, te paralizas, de pronto se detiene el tiempo, o sea, este tipo de sensaciones que nos platica Reséndiz, o sea, coinciden exactamente a como lo describen otras personas de otros países, o páginas, o libros, o científicos, o lo que sea. Y ahí es donde dices, no mames, o sea, sí, coincide exactamente todas las sensaciones a lo que me están contando mis conocidos y familiares. Es que ya sería mucha coincidencia, ¿no? Que muchos de esos testimonios pues manejen cuestiones tan similares. Entonces sí, también no es como que se la saquen de la manga, ¿no? Y en diferentes contextos,
O sea, porque puede quien diga, no, pero qué tal que ya había leído tal testimonio, o sabía de tal caso y nada más está sacando. No, o sea, a fin de cuentas, pues esto sucede, hay testimonios de sucesos así en todo el mundo, les digo, en diferentes contextos, diferentes niveles de educación, diferentes idiomas incluso, entonces sí que muchas cosas coincidan así también suele ser un tanto sorprendente. Sí, y yo les digo a los que nos escuchan, imagínense ustedes que su mamá, que constantemente les dice, ay, ¿qué estás viendo esas cosas de muñecos, o esas cosas, o sea, una persona así, y que después te cuente que le pasó algo de eso, es donde dices, no mames. Y viene otra cuestión que, por ejemplo, en la parte sobrenatural o la parte de encontrar cosas de miedo, de terror, hablando de cosas monstruosas, fantasmas o fantasmagóricas, y hay veces que tú dices, hay que, incluso en algún momento hasta jugamos, ¿no? A decir, vamos a encontrar cosas, vamos a buscar cosas así extrañas o sobrenaturales, ¿no? Entonces sueles irte al panteón y como que tú mismo puedes recrear toda una atmósfera que los mismos sentidos te pueden engañar y te pueden llevar precisamente a imaginar, a ver cosas, a escuchar. O sea, ¿por qué? Y hasta se puede dar de forma colectiva, ¿no? ¿Escucharon eso? Sí, lo escuché, ¿no? Y entonces ya lo imaginan todos juntos y lo aseguran como si lo hubieran vivido. Acá no, porque nunca fue una búsqueda de nada. Aquí fue simplemente ser partícipes de un hecho que se dio ahí, un caso fortuito y que pues, aparecimos ahí nada más porque sí, ¿no? O sea, no íbamos pensando en que nos íbamos a encontrar una nave o algo así. Sí, claro, o sea, si bien lo dices, a veces ya vas como sugestionado, ¿no? Cuando tratas de buscar este tipo de cosas, pero sí, en efecto, cuando no es así, entonces, ¿cómo? Siempre es una historia sumamente inquietante porque te empiezas a poner a pensar y dices, no manches, ¿qué se sentirá? Digo, al menos en mi caso, no sé, tu amigo Mark Ruido, si te gustaría tener un encuentro de este tipo. A mí me gustaría que me abducieran, la neta. Ya así de plano, ya que me así lleven. de plano. No manches, pero es que no sabes qué te van a hacer. Es que exacto, pero, o sea, a veces me pongo a pensar, o sea, ya lo dijiste, no sabemos lo que vaya a suceder, pero si fuese en un plan chido, buena onda, digámoslo, estaría padre, ¿no? Porque es que no como sé, conocer. Pero pensamos que va a ser así, ¿qué tal que no? Ajá, pero no sabemos a fin de cuentas. Y es que además no hay conocimiento de absolutamente nada. O sea, yo me acuerdo que en ese momento que mi mamá decía que ella pensaba que sí nos iban. Obviamente ella ni siquiera utilizaba la palabra abducción, ni yo sabía que era la abducción, sino simplemente decía mi mamá, nos va a llevar. O sea, esta cosa nos va a llevar porque estaba casi ya encima de nosotros y ya con una luz proyectada prácticamente, ella decía, ¿no? Porque incluso hay cosas que ella se acuerda o tiene otras referencias, ¿no? Que completan más la historia, pero ella, ahora que yo lo recuerdo, decía que sí, casi estaba encima de nosotros y que ella decía ya, o sea, ya valimos, ya nos llevó. Entonces, no, la otra parte que no conocemos, ¿no? Está dada por, como ustedes bien lo dicen, la ciencia ficción, ¿no? De que te puedas encontrar un extraterrestre y que te pueda, pues, no sé, hacer algo y además es un tipo deforme y bueno, o sea, toda esa exageración de la ciencia ficción, pero créanme que estando ahí nada de eso es verdad, o sea, la ciencia ficción no le llega a estas sensaciones que son por demás tan extrañas. O sea, no te alcanzas a imaginar lo que puede haber ahí. Sí, claro. No manches, amigo. ¿Cómo ves? No, pues está... O sea, nos deja pensando a fin de cuentas. Digo, no podemos aseverarlo, ¿no? O sea, Reséndiz fue quien vivió esto y no podemos a lo mejor dimensionar o sentir lo que tanto él y su mamá pues, vivieron en ese momento. Y es complicado, ¿no? Ponerte en su lugar. Y digo, ya un poco continuando con esto de los encuentros, pues ya viene el tercer tipo, que es ya cuando, pues ahora sí que tienes contacto con las entidades de la nave, ¿no? Que a lo mejor incluso hasta puedes que te lleven. Entonces eso ya es un grado más allá. Y creo que la mayoría de los testimonios que ha habido sobre esto,
las personas no tienen los recuerdos muy claros y tienen que someterlas como a procesos de hipnosis y ese tipo de cuestiones que ya se vuelven un poco menos fidedigno, pero igual son impresionantes, ¿no? Entonces, quién sabe, hay cosas que no sabemos, quién sabe qué tanto nos oculten los gobiernos, ya nos vamos a poner paranoicos. Paranoicos aquí. Pero es que, pues, o sea, imagínate, hay cosas yo creo que sí se saben y que no las han sacado a la luz. O sea, recientemente, como les decía al inicio, el Pentágono está revelando videos y está diciendo que videos y metrajes tomados por la Marina sí son ciertos. O sea, dicen, pues no estamos diciendo que sean de otro planeta, ¿verdad? Pero estamos diciendo que no sabemos qué fue lo que vimos, exactamente como lo dice Reséndiz. Yo no estoy diciendo que sea un extraterrestre o una nave de tal planeta, simplemente es un objeto que no conoces, ¿no? Entonces coincide con estas características que también testimoniales de la Marina de Estados Unidos y del Pentágono están diciendo, pues si hemos visto cosas que son, quién sabe. ¿Quién sabe? Oye, o sea, generalmente se maneja esta clasificación de primero, segundo, tercer tipo, ¿no? Ajá. Es como que lo que más asociamos o lo que más nos ha llegado gracias a la cultura popular. Pero al menos aquí encontré que bueno, ya se ha divagado mucho en estas cuestiones de la ufología y que los encuentros ya van incluso hasta de un noveno tipo. ¿Ah, sí? ¿Y ese cuál es? Por ejemplo, mira, el cuarto tipo pues ya es cuando supuestamente se acontece lo que conocemos como una abducción, ¿no? Que es que ya sea que te lleven, ajá, que te secuestren o que por tu voluntad subas a una nave, ¿no? Así lo catalogan. El quinto tipo, es que te digo que ya todo se va poniendo como más raro. Ajá. Aquí dice que el quinto tipo fue creado por Stephen Ed McGrath, y es una categoría polémica que dice que es cuando hay contacto telepático consciente con esas entidades biológicas. Ok. O sea, está, te digo que se la van volando, ¿no? Ajá. El sexto tipo dice que es cuando existe la muerte de un humano o un animal relacionado precisamente con un avistamiento. Entonces dice que eso es, aquí lo manejan en este texto que tengo como de un sexto tipo. El séptimo, ajá, fíjense, dice que es la creación de un híbrido humano extraterrestre, ya sea por un método de reproducción sexual o un método artificial. O sea, se va volando cada vez más. No mames. El encuentro del octavo tipo, este término fue, digámoslo, creado por un ufólogo de Argentina que se llama Orlando Jiménez. Uh-huh. Y dice que es el que se produce cuando las personas, fíjense, está bien raro y como que sí suena a temática de ciencia ficción, de alguna buena película, así que ustedes ahí anótenla si les gusta escribir guiones. Que dice que es cuando las personas se encuentran conectadas permanentemente con seres de otros planetas. Y este encuentro pues quiere decir que hay como una preparación previa y todo esto es mediante meditación y todo es como una forma telepática. O sea, como si tú te comunicas aquí con un ser en otra galaxia, pero telepáticamente. O sea, tú sabes qué pasa allá y ellos saben qué es lo que está pasando. O sea, como así que concertan una cita. Ajá. Ajá. Tengo cita con el extraterrestre. Es una como canción ochentera chafa, ¿no? O como comedia, una película de comedia noventera, ¿no? Mi cita con el extraterrestre. Pero sí les dije, hablando de eso, estos encuentros extraños que en alguno... Es que recuerdo mucho esas idas y venidas a casa de mi abuela, porque pues nosotros no teníamos coche, entonces luego nos quedábamos a platicar en casa de mi abuela, salíamos tarde, había las lluvias, no había caminos pavimentados, no había carreteras, asfalto, nada que ver, eran veredas, básicamente veredas. Ajá. Donde nosotros pues, llegábamos a la casa y se llenaban algunos caminos y recuerdo que mi papá nos llevaba así en la bicicleta o regresábamos caminando. En uno de esos regresos, antes del suceso de la nave,
Anteriormente, yo recuerdo que iba mi papá y mi mamá adelante, iban caminando, yo iba atrás y a unos 3 metros de distancia de ellos. Y esta es otra cosa que tampoco cuento porque también es como muy increíble. Yo iba caminando y de repente sentí como alguien me toca el hombro y volteo, o sea, volteo a ver el hombro, fue el hombro izquierdo me parece, y veo lo que me toca y era como la mano de un gorila. Pero era esa sensación, jamás he visto, fíjate, es algo que también me pasó, jamás he tenido esa sensación de esa rugosidad, de ese tipo de piel, como de gorila, de las manos de un gorila. Me jaló y yo volteé y vi un ente negro, entonces es curioso, pero vi un ente negro que me detuvo y sonrió. O sea, yo lo único que le alcancé a ver fue la sonrisa, pero era una cosa enorme, negra en su totalidad. Y no me dio miedo, no me dio un poco de miedo, un poco de coraje. Me quedé como pasmado, alcancé a mis papás y ya, eso fue todo. Pero esa sensación, ese toque en mi hombro, esa mano, que eran más bien como 3 dedos, algo así, era una textura tan extraña que nunca he vuelto a ver en mi vida. Y cuando volteé y vi este sujeto negro, pues, o sea, era un sujeto como ¿qué sería? Como un murciélago gigantesco, pero completamente negro, ¿no? ¿Eres tú, Batman? No mames. ¿Y eso qué tiempo antes es que fue del No, sí, encuentro? tenía yo como 10 años, 8 años, que justamente era ese camino que atravesaba. Aquí en Cuautlancingo hay un camino que atravesaba, se llama, creo, Cuauhtémoc, o Moctezuma, creo que se llama esa calle, que sale al preescolar Vicente Suárez, que sale al centro. Que ya no se puede pasar por ahí. En esa avenida había un colorín, un árbol muy grande, donde mi papá nos había contado, mis abuelos incluso, que anteriormente, en tiempos de la revolución, ahí colgaban, en ese árbol colgaban a la gente, ¿no? Y pues era pues ahora sí que como un lugar de sacrificio, ¿no? O los fusilaban o los colgaban en ese árbol que estaba por ahí, ¿no? Entonces, sí, había como una vibra ahí media extraña en esa vereda específicamente. Wow. No mames. Ya me dio Seguimos en miedo. shock. No manches, ¿qué testimonio nos está proporcionando recién? Y aparte, yo no sé si uno se vuelve susceptible, uno no se acuerdan de cuando les dije que vi la muerte de un chico un día antes y todo lo que iba a pasar. Sí, cierto. O sea, ya nos estamos metiendo con otros temas y no sé si quieren que les cuente, pero Yo opino que lo dejemos para una segunda. Para otra, parte. sí. Exacto. Cuando hablemos de Destino Final y la premonición. O lo dejamos pues para un sí. en vivo, también puede decir la gente que podemos hacer. un en vivo estaría bien. Pero entonces, pues yo creo que aquí le dejamos también para que la gente se quede picada y nos regale más reproducciones, ¿verdad? En nuestros videos. Porque si no, este lo deberíamos cobrar, amigo. Hay que ponerle ahí que... Bueno, Vayan a Patreon. ándale, vayan a Patreon a escuchar la segunda parte. Creo que les vamos a quedar a deber las rolas. Entonces, para irnos despidiendo, amigo, y ya que se monetice completamente este video. Estos testimonios son específicamente para ustedes, pues son mis amigos y son para la gente, relatados de la manera más honesta que de verdad puede existir, porque yo sí soy muy escéptico de muchas cosas, siempre le he tratado de encontrar el orden lógico de las cosas, de la ciencia, de leer, de buscar por todos los rincones hasta decir, a ver, no voy a creer en lo primero que vea, y han sido súper contadas las veces que yo he dicho esto, que he compartido esto, porque para mí es algo muy, muy especial y no me arrepiento de vivirlo. Al final de cuentas fueron sensaciones que jamás me arrepentiría y que doy gracias que me hayan pasado. Pues ya lo oyeron, amigos, están escuchando una primicia de alguna manera.
un testimonio, o sea, de una persona que no, como les decimos, pues no va por ahí por la vida tratando de engañar a la gente con esto, porque ni se dedica a esto ni nada. Es un testimonio simplemente de algo que sucedió y que a la fecha no le encontramos explicación en la familia. Entonces por ahí escucharán algunos otros programas y todos donde también se cuentan estas cosas de encuentros cercanos y así, pero no con un testimonio de esta naturaleza, amigo. Ya me imagino a la gente que conoce Reséndiz, a sus amigos o demás, que de repente escuchen este podcast, se van a sacar de onda al saber este testimonio, porque pues ya nos dijo que es algo como muy personal y no es como que precisamente vaya por la vida contándolo, ¿no? Y haya escrito un libro Ándale, ya al después respecto de esto. mi cita con Después un va. ovni lo vamos a vender. Nah, pues no, Pues no, claro que no. no se trata de hacer eso. Simplemente es querer compartir con ustedes. Nos estábamos guardando este episodio, ya lo teníamos pensado el buen amigo Mark Ruido y yo, porque pues precisamente como somos gustosos de la ciencia ficción, pues dijimos, este va a ser especial porque contamos con un testimonio chido, no como los míos que de los críptidos que me encontré, que pues no mames. Del Yeti poblano. Ándale. Digo, yo vi cosas, no sé qué eran, pero también vi unos animales Pero raros. de que viví. Ándale, entonces, pero bueno, este sí ya es testimonio chido. Así que hasta aquí nuestro episodio, amigo. Vámonos. Pues ya nos vamos. Híjole, nada más nos quedamos cortos. Ya no les dije bien de qué iba el noveno encuentro. Ah, dinos rápidamente de qué ¿Quieres es. que lo diga rápido? Sí, Pues, sí. Aquí nada más dice que es cuando de forma con alevosía un ser desconocido viene por un ente, por humano, para asesinarlo. O sea, ya es como venganza. Ajá, como no necesariamente como venganza, sino como a asesinarlo, digamos lo que para extraer algo de su cuerpo, para investigarlo y demás. Es así como lo definen. O sea, les digo, son cosas que pues de cierta manera provienen del imaginario, no hay una aseveración tal cual de esto, pero que bien lo podemos presenciar en muchas obras de ciencia ficción, en muchas películas. Entonces, pues ahí vayan a ver películas como Cuentos cercanos del tercer tipo, E.T., que incluso muestra ahí algo más amigable, Cocoon, Marcianos al ataque, sí, cierto. Contacto, Señales. Hay muchas películas, Distrito 9, no sé, mucha película. El día de hoy sí nos fuimos por una cuestión más testimonial, pero la verdad está padre que se compartan estas cuestiones. Y si ustedes también tienen algún testimonio, pues escríbanos ahí en las redes sociales. Sound Blaster MX, cuéntenos también si han sido partícipes de alguna situación similar a la que nos platicó nuestro invitado el día de hoy. Sí, mándenos mensajes, igual y hasta los podemos invitar también para que nos cuenten sus testimonios. Pues le agradecemos a Reséndiz que haya estado en este episodio con nosotros. No, muchas gracias, al contrario, es un placer estar con ustedes, sobre todo contando estas cosas que con gente que vale la pena, ¿no? Que sabemos que pues nos escuchan y que nos van a creer. Bueno, no sé si nos crean, pero que nos dan la oportunidad de contar estas experiencias. Y si todo resulta como lo estamos pensando, quizá hagamos un en vivo platicando más de estas cuestiones para compartirles estas y otras historias. Así que esto ha sido el episodio número 16 de Sound Blaster, Encuentros Cercanos. Ajá. Antes de que nos despidamos, también me gustaría que Reséndiz pues compartiera sus redes para que lo sigan y también vean su trabajo como caricaturista, como monero. Entonces, porque la neta hay cosas bien chidas que hace el buen. No es porque sea mi amigo, ¿verdad? Pero vale la pena muchas cosas de su trabajo. Sí, muchas gracias, Mark. Estoy en las redes sociales, en todas, como Reséndiz Monero en Twitter, Reséndiz Monero Instagram y en Facebook también, ahí me pueden encontrar. Y si usted quiere que Reséndiz le venda un dibujo de su encuentro cercano, páguenle. Así que podría ser buen negocio, pero bueno, el caso es que ya nos vamos. Esto fue el episodio 16 de Sound Blaster, Encuentros Cercanos con Testimonio Real. Nos escuchamos la siguiente semana, quizá con un en vivo, quién sabe, quizá con otro episodio, quizá una segunda parte,
Para eso estén pendientes de nuestras redes sociales, donde nos encuentran como Sound Blaster MX en todas, y también de Ruido Producciones, @RuidoPro1 en Twitter y en Instagram, y en Facebook y en YouTube como Ruido Producciones. Vámonos, que esta nave está a punto de despegar. Miren lo que está allá en el cielo. Recuerden siempre voltear hacia el cielo. Adiós. Adiós. Sound Blaster.